En este vídeo voy a hacer unas declaraciones, aunque lo mío no es la política, pero sí relacionado a lo que está pasando en la Tierra con Rusia, ahora Polonia, contra Ucrania, contra la OTAN, contra Europa, contra Norteamérica. O sea, ese hombre, Rusia, porque no hablo de los rusos, pobre gente, ya más de 1 millón de muertos, 1 millón de jóvenes rusos que no querían la guerra, que ya no volverán a su casa, volverán mutilados, familias que han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos o hermanas, creando muerte y destrucción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a terminar todo esto? Es muy sencillo. Este hombre, el dictador ruso, el Putin este, es semejante como los demás dictadores. Una mente enferma, una mente de ansia, de poder, autodefinirse como un dios, sábelo todo. Su voz son órdenes. Un perturbado mental, como era Stalin, como era Hitler, como eran otros. Son enfermos mentales que hay indirectamente otros seres en la oscuridad que lo empujan, lo manipulan. Piense que el mundo, aunque la gente no lo sepa, está controlado por organizaciones ocultistas, diferentes sectas satánicas, ocultistas, pero son gente que maneja el mundo realmente, pero no sale en la foto. O gente que financia ciertos gobiernos, pero ellos no gobiernan directamente con la gente, sino como en una tabla de ajedrez manipulan los peones hasta dar jaque mate. Entonces, el caso de este hombre, ya digo, de Rusia, va a traer cola. Ya lo está trayendo. Porque su actitud no es normal. Un político, el que sea, pues su trabajo, su lucha, es por la nación que le ha votado, para hacer próspera la nación o para tener un control. Es lógico que en cualquier país tenga un gobierno, porque incluso un país, por poner un ejemplo, donde el gobierno era nulo, El Salvador, por ejemplo, antes de entrar el señor Bukele, que es fantástico ese hombre, pues era un gobierno desastre, un caos, donde la criminalidad era la que mandaba y asesinaba, robaba, torturaba al que le daba la gana delante de la misma policía. Y no hacían nada los gobiernos. Hasta que el señor Bukele entró y puso mano dura y atacó el cáncer de El Salvador, encerrando a miles de estos criminales, lo cual trajo a El Salvador prosperidad, paz y respeto de todo el mundo. Es un país ya visitado, próspero, pero tuvo que tener mano dura y machacar el mal. En Rusia es lo que está pasando hace tiempo. Una persona que sus facultades mentales no están precisamente al 100%, le gusta la guerra, pero no porque le importe el país, ni le importa él. Es decir, ganar una guerra y que la gente lo aplauda y lo admire y lo vuelva a votar. Y entonces inicia una guerra contra un país, en teoría, indefenso, como pasó con Ucrania. Eso en teoría. Un país que no quiere la guerra, que quiere la prosperidad, que es lógico. Un gobierno pues manifiesta su poder dando trabajo, puestos de trabajo, creando puestos de trabajo, creando ideas, facilitando las cosas, creando hospitales, policías, servicios de seguridad, bomberos, lo que sea. Y ese gobierno que hace eso da prosperidad no a él, a la nación. Y la nación prospera, sube y es respetada por todo el mundo. Pero cuando viene un dictador a la escena, el caos, la muerte, la tortura, el miedo es patente. Y se lo preguntan a Corea del Norte, un país de esclavos, una nación de esclavos, donde no pueden pensar, ni decir, ni opinar, ni ver, ni saber, de esclavos,
como en un ajedrez, los peones, ¡ping! Jaque mate, pum, a la reina, vale, vámonos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hace esto? Esta invasión ahora a Polonia. Bueno, ya su idea incluso era toda Europa y llegado, y Canadá también, y llegado el muro de Berlín, que pertenece a Rusia. La estupidez, vamos, que es de loco. El dicho de donde pise la bota de un militar ruso, eso ya es Rusia, ya está, ala, sí. Vaya a pisar la... ¿Por qué no va un ruso a pisar la Casa Blanca? No, militares. A lo mejor también es de Rusia, no sé. No creo, ¿verdad? Y entonces lo que está pasando es un caos. ¿Y por qué hace esto? Aparte de que una mente enferma no hay límite. A un perturbado mental no le des razonamientos. No. Le da igual porque maneja a la gente como peones desde su búnker. ¿Comprende? Las grandes élites viven en un búnker protegido, mucha guardaespaldas, mucha protección militar. O sea, son cobardes naturales. Se esconden, pero impulsan a la gente como si fueran basura. Y ya digo que en general, desde mi punto de vista, claro, no todos los militares rusos que van a la guerra son malvados o que odian al país, no. Tienen miedo, tienen familia, tienen futuro, algunos estudios, alguna carrera, algo, y tienen obligatoriamente que ir a la guerra, aunque no quieran. Y muchos en caso, y esos son verdaderos héroes, y son que se rinden. ¿eh? O sea, van a Ucrania, y no es que sean cobardes, es que son listos. Yo no mato a nadie aquí que no me ha hecho nada. Porque una guerra, cuando es una guerra real, es una provocación. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando Hitler invadió Polonia, como está haciendo este ahora, repite la historia. Pues era una provocación. Sencillamente, o como el Japón bombardeó Pearl Harbor, una base norteamericana de barcos submarinos, una provocación. Entonces necesita una respuesta a esa provocación, a una zona, a una región de gente inocente que no había pedido guerra de ningún tipo. Pero provoca para crear malestar y para crear, digamos, miedo, para crear una necesidad de seguir adelante ante esa provocación. Y también porque lo hace, porque a pesar de los fracasos constantemente, que Ucrania es un país digno de respeto. La verdad que le apoyan naciones europeas muy bien y norteamericanas, muy bien. Eso es lo justo. Ayudar a la persona indefensa o los países indefensos de una provocación de un país donde un perturbado mental está gobernando. Y entonces, ¿qué es lo que busca ahora? Cuando ya ha tenido pérdidas extraordinarias, porque eso es digno de lástima. Uno piensa globalmente en que, por ejemplo, se supone más de 1 millón de rusos muertos, otros mutilados, otros han quedado ciegos, otros han quedado cojos, otros han quedado... Ha destruido más de 1 millón de jóvenes. El futuro de Rusia desaparecido casi. Pero sigue y sigue y sigue. Y más bien, ¿por qué sigue? Es que no se da cuenta de que está todo perdido. Sí se da cuenta. Sí se da cuenta. Pero tiene necesidad él de seguir. Porque en el momento que pare todo esto, ¿qué le espera? No a Rusia, sino a él. ¿Qué le espera? El Tribunal Internacional de Justicia por Crímenes de Guerra. Allí le están esperando, ya están las actas preparadas. Se ha llevado miles de niños ucranianos a la fuerza de rehenes. Una provocación para hacer los rusos. Como ha cogido mucha gente de las cárceles y tal, pagando para carne de cañón, como los pobres soldados de Corea del Norte, que también son un país de esclavos, que no quieren ir a la guerra, muchos se rinden. Pero la provocación es esa. En Corea del Norte, el Kim aquel, sí, otro que dictador, que se lleva muy bien, entre los dictadores se abrazan y se quieren mucho. Entonces, si un soldado de Corea del Norte, por ejemplo, no quiere luchar, dice que ya lo que pasa es que lleva, si vuelve a Corea del Norte, pues le liquidan y a su familia la liquidan también. O sea, fíjese el estado diabólico, satánico que hay en torno a todo esto. ¿Y por qué sigue? Sabe que ya está todo perdido.
¿Por qué sigue? Porque es la única, en su mente, la única respuesta que tiene, el miedo que tiene de que ha perdido el prestigio internacional, ha perdido el respeto de los rusos, que muchas veces, ¿qué es lo que hace? Que cuando ha habido unas opciones para una nueva votación, un nuevo presidente, se carga a todos los que intentan llegar a la presidencia, a todos los que votan a un nuevo presidente, porque están hartos todo el mundo de ese hombre, y se los manda a liquidar o los encarcelan de por vida en Siberia. Por ahí. O sea, es una actitud voraz. Y no olviden que este personaje, hablo de Putin, pues es semejante, por poner un ejemplo, otro dictador que es muy conocido, ¿verdad? El del Tercer Reich, del bigotito. También la misma operación repite la historia, la empezó él, en Polonia, sin más, provocar una guerra. Y luego están Polonia y Francia y Italia y con España y ya provocar a escala mundial un caos de muertos, millones de muertos. Pero ¿qué hacen los dictadores? ¿Qué hizo el del Tercer Reich? Huir. Y no crean el cuento de, no, en el búnker de Berlín, que tal, que ya cuando estaba todo, se suicidó con Eva Braun. No, no, no. No crean las bolas esas. ¿Dónde está el cadáver de Adolf? ¿Y el cadáver de Eva Braun? ¿Y dónde está el cadáver de Martin Bormann? Un verdugo que tenía, un monstruo, al lado de Eichmann, de Mengele, médico de la muerte. ¿Dónde están todos los responsables de los crímenes más atroces de los campos de exterminio? No aparecen los cadáveres. Huidos a Sudamérica, porque los cobardes huyen, todos huyen. Se les ve el plumero y la gente ya los tiene asco y huyen. Cuando ya se ven acobardados, han perdido prestigio, han perdido poder, han perdido la guerra. Y dejan que la población, como pasaba con el Tercer Reich al final, que todo Berlín, defender la madre patria, y él no era ni ruso ni alemán, era austriaco. Bueno, es como si viene ahora aquí la madre patria, viene ahora un chino a defender a España porque es la madre patria. Bueno, estúpido. Y el asunto es que todo esto está desembocando que lo que quiere el personaje este, que coste unos detalles que no pasen desapercibidos. Que este Putin, por ejemplo, por orden y consejo, recibiendo grandes beneficios, la Iglesia Ortodoxa rusa, alabando al Putin como un ángel del cielo, el salvador de Alemania, el salvador del mundo, recibiendo regalitos del Putin a la Iglesia Ortodoxa y diciendo barbaridades y empleando el sistema religioso pagano de la Iglesia Ortodoxa, de las catedrales y los conventos como centro para asuntos políticos, para alabar al dictador Putin, y para decir que soy ángel del cielo, y diciendo las barbaridades, las campanas de la iglesia tocan para que los drones se vuelvan otra vez contra Europa, o sea, diciendo burradas. Y no olviden que este Putin en varias ocasiones, esto se puede ver en internet, no lo voy inventando, ha hecho recepciones y llamamiento a todas las sectas, organizaciones satánicas de Rusia a su palacio, pidiendo ayuda ¿a qué? A los espíritus de la oscuridad. Esto no es, y hizo barbaridades. Todo sistema religioso que no era de la Iglesia Ortodoxa lo mandó a encarcelar, como el caso de los testigos de Jehová. Los quemó los salones del reino, salones para enseñanzas bíblicas, salones de asamblea, los echaron de los trabajos, los encarcelaron varios años. O sea, una persecución brutal ¿a quién? A quien no está de acuerdo con él, ¿no? No iban a ir a la guerra a matar a sus semejantes. Mismo muchos rusos, sean de la iglesia que sea, pues se ven con pena y horror que los obliguen a la fuerza a ir a matar a ucranianos. No quieren. Muchas veces llegan allí y no es que sean cobardes, son listos. Nos rendimos. Y los ucranianos los respetan, vamos, como hermanos, como amigos. Los dan nada de una cárcel negra en Siberia, no. Los dan comida, los dan ropa, los dan incluso dinero, un trabajo, que den un trabajito, se escriban con su familia, están humanitariamente.
Esto es un caos lo que ha creado este personaje. ¿Cómo creen que va a terminar? ¿Cómo creen que va a terminar? Porque ya toda Europa, todos los países democráticos y Norteamérica sobre todo, y sobre todo Ucrania, creo, están ya hasta aquí del Putin y sus guerras, que está perdiéndolas todas. Vamos, porque claro, no va a ganar nada. Lo que está ganando es que el pueblo ruso está asqueado, asqueado. Y ya actúan por miedo, no pueden manifestarse, no pueden decir nada, no pueden opinar, no, y no presentan un candidato para cambiar de presidencia. No, se lo carga rápidamente, no. O sea, ese es el plan. Pero ¿cómo va a terminar todo esto? Bueno, pues, ¿cómo terminaron los dictadores? Por poner algún ejemplo, el Tercer Reich. ¿Se suicidó? No. Huyó cobardemente a Argentina y murió en el año 86 en el pueblo de Mendoza. ¿Dónde estaba Brown? ¿Dónde está Bormann? ¿Dónde está Mengele? ¿Cómo terminó Goebbels? Suicidándose. Él, a su mujer, matándola, a los niños, matándola. Los cobardes hacen eso. Cobardes. Suicidando. Goebbels, que le dejó Hitler cuando se fue y le dijo, tú aquí, venga yo. Y salió en 2 submarinos al Río de la Plata y allí, todavía están por ahí los submarinos. Aparecieron 2 submarinos alemanes hace algunos años en el Río de la Plata. Allí viajaron con el apoyo de Portugal y de España y otros sitios que eran aliados entonces con Hitler. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminaron todos los dictadores? Heinrich Himmler, ¿cómo terminó? Suicidándose. ¿Cómo terminó Goebbels? Suicidándose. ¿Cómo terminó Göring? Suicidándose. Los cobardes hacen eso. Son cobardes. ¿Y cómo terminará Cree que terminará este? Le están esperando al Putin. Le están esperando. Y lo sabe. Y el miedo es que lo sabe. Y la única alternativa que tiene es la guerra, que continúe y provoca a quien sea y que continúe. Porque dicen, mientras haya guerra, el tiempo pasa y a lo mejor pasa algo y quién sabe. Terminará en un tribunal de justicia como todos los criminales de guerra. Habrá que responder a las matanzas, bombardeos de lugares de gente indefensa, sea en Ucrania o donde sea, que no tiene que ver con la guerra, hospitales o centros o casas de viviendas normales, ¿no? Una guerra es una situación entre militares, no entre personas civiles, que no tiene nada que ver con la guerra, ni la quieren tampoco. Pero son provocaciones, causar miedo, que lo único que pueden hacer es miedo, es causar muerte, causar pánico. Porque ya sabe que sus días se acaban. Terminará en un tribunal de justicia por el rastro de miles de jóvenes, pequeños, chicos, chicas ucranianos, llevándose de rehenes a Rusia para hacer los rusos. Y hacer con ellos, llegado el caso, pues eso, carne de cañón, como hacen en Corea del Norte con los pobres soldados. Tienen que ir allí también. Y que si se rinden, matan a su familia en Corea del Norte. O sea que esa es la actitud que quieren para la humanidad. Ese es el orden mundial, donde pisa el militar ruso. Ahí son Rusia, dicen. ¿Por qué no va a pisar a Washington, donde vive el señor Trump? ¿Por qué no pisa allí? No, allí no. O ¿por qué no pisa con el Jinping, con el presidente de China? ¿Por qué no va allí a pisar el soldado ruso? Tampoco. No, va a Ucrania, un país libre, un país pacífico, que un país próspero, que va a pisar. Dice, aquí me coloco yo de nuevo la presidencia, pensaba. Y ahora lo que está colocado ya es en el sillón del Tribunal de Justicia. O se suicidará también, como los demás, que es el camino de los cobardes. Pero ¿cómo te va a terminar todo esto? Voy a leer un texto bíblico, que este texto del profeta Daniel, porque todo el libro de la Biblia del profeta Daniel y Jesucristo y habló de guerras, que habría situaciones penosas, hambre, pestes y tal, que es lo que está pasando en toda la tierra, que serían señal de que el fin del sistema satánico está ya en las puertas. O sea, y esta sería, ¿por qué tanta situación tan terrible de muerte? Porque el imperio satánico, o sea, los ángeles caídos, calificados, o demonios, la palabra demonio es un adjetivo calificativo despectivo, que si son ángeles que se rebelaron contra su creador y vinieron a la tierra. Lo dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Y Satanás, un querubín, un ángel más poderoso, también revelado. Quería ser el Dios del mundo, ser adorado, dictar leyes. Así se ha visto a lo largo de la historia cuál es el resultado histórico de la humanidad. Guerras, atrocidades,
genocidios, matanzas, campos de exterminio. Ese es el imperio satánico, cómo ha hecho daño a toda la creación de Dios. Pero, ¿qué dice Daniel? Porque el libro de Daniel es un libro que está escrito para ahora. Daniel no escribió cosas de como un historiador que escribe, bueno, vamos a ver la guerra napoleónica o de Alejandro Magno. No, no. Los libros de la Biblia son para ahora, demostrando a la humanidad, con el libro de Dios que es para la humanidad, de dónde venimos, por qué la gente muere, por qué envejece, por qué enferma, por qué hay guerra, quién las provoca, qué piensa Dios de las guerras, de las atrocidades, de los dictadores, de las injusticias sociales, qué piensa. O sea, es un libro para que define dónde empezó el problema a la humanidad, quién controla a la humanidad, cuál es el futuro de la humanidad, por qué sufrimos, por qué envejeceremos. Dios nos hizo para morir, para estar, meter en una guerra y volver la mitad y los demás en campos o muertos, cadáveres destrozados por ahí. Para esto hizo Dios la tierra. ¿O quién está provocando todo esto? Porque sus días también se acaban. Los ángeles caídos o demonios. Eso sí, lo dice la Biblia. Todo el libro, por ejemplo, de Lucas, capítulo 21, en la Biblia, ¿no? O Mateo, capítulo 24, habla de qué señales habría en todo el planeta que se demostraría que ya viene un gobierno, no para Ucrania o para Rusia o para Europa, para el mundo, el reino de Dios. Un reino que es un gobierno, el gobierno de Dios. Por ejemplo, en España hay un rey, mejor o peor, pues en otro país también hay otros reyes. Bueno, bien, es un gobierno, normalmente un personaje que le paga la población y bueno o malo, bueno, un gobierno. Y el reino de Dios es el reino que pedimos en el Padre Nuestro. Que venga tu reino, decimos a Dios en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué le pedimos a Dios? Tu reino, tu gobierno, la promesa de Dios que vendría un gobierno a la tierra, no de humanos, de Dios, para que la haya paz y prosperidad en toda la raza humana, en toda la creación. Venga tu reino y que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. ¿Se hace ahora la voluntad de Dios? No. Que se haga. Y cuando ese reino venga, viene y acabará con todos los malvados. Dios puede hacerlo. Hay un texto en la Biblia muy interesante, muchos relatos impresionantes, pero es muy amplio todo, que un ángel de Dios, un ángel, un ser ángel, hay millones, en una noche mató a 185.000 enemigos de Israel, asirios. 180, un ángel pasó en bandada, estaban militares, 185 cadáveres todos. Luego, el plan de Dios para acabar con la guerra, eso es simple. Si un ángel acabó 185.000, pues 1.000 ángeles o 1.000.000 de ángeles acaban con la humanidad en unos minutos. Y los malvados, porque Dios no va a matar al bueno y al malo, como hacen por ejemplo una bomba de hidrógeno, pues cae un bombazo y destruye varias ciudades, buenos, malos, regulares y neutrales, como sea. Pero Dios no es. Dios actuará contra la maldad, contra los malvados, contra los que están haciendo daño a la humanidad y a la creación y al nombre de Dios. Pero ¿qué dice Daniel? ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo terminará esta guerra? Esta guerra que es una lucha, digamos, en el sentido político, contra países dictatoriales, pues siempre los países nórdicos, ¿no? Sea China, sea Corea del Norte, sea Rusia, sea los países de Siberia. Es una ideología de esclavitud, de miedo, de dictadura. Sin embargo, los países europeos, norteamericanos están, y muchos sudamericanos, son países democráticos, donde ya hay razonamiento, hay bienestar para la humanidad, para los habitantes, trabajo, orden, justicia, policías, sin necesidad, incluso militares, que haya un orden, que haya la gente viva en paz y pueda trabajar, prosperar, soñar con un futuro. ¿Y cómo terminará esto? Yo voy a leer un texto en la Biblia, que no es casualidad. Daniel, profeta Daniel, que era un judío, de los que se rebelaron contra Dios y fueron de una manera de castigo hacia Babilonia, ¿no? Estuvieron allí 70 años de esclavos por el daño que estaban haciendo, desobedeciendo las leyes de Dios y haciendo barbaridades, como las demás naciones. Y Dios los mandó a Babilonia pues 70 años de esclavos, como lo mandó anteriormente a otros sitios, los salvó de Egipto, de la esclavitud, lo querían volver a Egipto, o sea, es un drama lo que pasaron. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40,
El libro de Daniel es un libro de Daniel, el profeta que entró de niño en Babilonia y bueno, Dios tenía unas cualidades que profetizaba cosas, que Dios le daba un talento para escribir cosas que pasarían en el tiempo del fin. Ahora, porque el libro de Daniel no es un libro histórico para contar historias que pasaron, no. Ahora, es como diciendo, mira, como un diario, como un telediario. Ve, mira, lo está pasando ahora en tal sitio en Ucrania y te cuentan con visiones, relatos, con fotografías, lo que está pasando en cualquier país. El libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40, dice lo que va a terminar la guerra de Rusia. Créanme que lo que voy a leer ahora no es que lo haya inventado yo en la Biblia. Daniel, capítulo 11, versículo 40. Lo que va a pasar con este fin. Verá que esto que dice aquí Daniel se cumple a rajatabla, al pie de la letra. O sea, no es casualidad. Capítulo 11 de Daniel, capítulo del libro de Daniel, versículo 40. Fíjese que empieza diciendo, en el tiempo del fin, no del fin de la humanidad, del fin del sistema satánico. Aquí habla de un tiempo del fin, de un caos que ha habido durante 6.000 años, porque estamos hechos para vivir eternamente. En un futuro, cuando el reino de Dios venga, todos los males los olvidaremos, viviremos sanos, jóvenes y fuertes para siempre. La obra de Dios es para siempre, porque el sistema satánico ha sido un fracaso, ha sido un horror, ha sido una historia. Incluso las personas pobres, gente que han muerto durante siglos, milenios, en guerra, atrocidades, en genocidios, matanzas, volverán a ponerse a Jesucristo a la vida, volverán a resucitar. Dios los cita a todos, una oportunidad de vivir siempre felices. Daniel 11:40 dice, presten atención, y en el tiempo del fin, escribe Daniel, el rey del sur, los países democráticos, se envolverá con él en un empuje contra el rey del norte, los países comunistas, digamos, todo, Rusia y estos países, incluso China, Corea del Norte, todos estos países que siempre otra ideología de esclavitud. Entonces, dice, el rey del sur se lanzará contra el rey del norte y se lanzará como tempestad con carros de combate, claro, y con hombres de a caballo y con muchas naves, con aviones y tales, y entrará en los países y pasará adelante con éxito. O sea, el tiempo del fin dice que se envolverá el rey del sur. La gente pues piensa, la palabra rey no es que sea un tío con una corona, como un pelele, ¿no? No, es una actitud de una nación con unos ideales más bien humanos. O sea, democrático significa que la gente pues quiere, todo el mundo, orden, justicia, prosperidad. Nadie es perfecto, que decir, por muy bueno que sea un gobierno democrático, tendrá sus fallos, porque somos imperfectos. O sea, entonces habrá en el futuro una humanidad, no un pueblo perfecta. No nos equivocaremos en nada y todo lo haremos bien. Pero hoy por hoy estamos sujetos a la imperfección, heredada de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Pero ¿qué quiere decir? Los países democráticos siempre han tenido una actitud de paz, de orden, de justicia, de prosperidad, de lucha contra la criminalidad, luchan contra la guerra. Quiere la paz y eso es justo. Quiere que la gente sea feliz. Ellos mismos, los gobiernos, son votados por la gente, que la gente elige quién quiere que se gobierne, para que no digan que los gobiernos eran malos o buenos, sino que la gente elige la persona adecuada que es capaz de llevar en orden y justicia a su nación, la nación que sea. Entonces, los gobiernos democráticos siempre han estado en contra de los gobiernos comunistas. Siempre, desde toda su historia, desde siempre. ¿Por qué? Es una actitud mental, una actitud de unas naciones que le gusta, lo llevan en el instinto, lo llevan en el corazón. Les gusta el orden, la prosperidad, los inventos, la diversión, la alegría, la paz, la justicia, reírse, soñar, tener futuro. Sin embargo, los países democráticos han sido oscuros, países comunistas, oscuros, de esclavitud, de matanza, de dictadores, de negrura, de odio hacia los demás. Es la actitud. Y dice que en el tiempo al fin, el rey del sur, los países de Europa, la ONU, la OTAN, Norteamérica, tal, los países de España incluso, y tal, se envolverán todos, y ya se están probando todos, y acabarán con todas estas naciones que han tenido durante toda su historia una actitud negativa, perversa, malvada, generalmente, vamos. No quiero decir que todos sean como digamos, una copia, no.
pero generalmente ha sido esa actitud, mirando hacia atrás los países que tantas matanzas, tanto con Stalin, con no sé qué, con Mao Zedong, con no sé qué, matanza, tortura, genocidio. Y sin embargo, estos países Dios los va a emplear para hacer un final de todas estas guerras. Y será un grito de euforia de la humanidad, porque va a pasar cuando ya la humanidad se está haciendo un gobierno mundial donde grite la humanidad entera paz, paz y seguridad. Vendrá ese tiempo del fin. Y ya está en las mismas puertas. Luego aquí, lo que está pasando ahora es desagradable, ¿no? Porque claro, ¿a quién le gusta ir a la guerra? ¿Cuántas familias lloran de pérdida de sus hijos? Rusos, ¿tú crees que muchos hijos han querido ir a la guerra? Que mucha gente se opone a esto y el dictador de Rusia los encarcela a la gente que no quiere votar o que no quiere ir a la guerra, los arruina, los tortura, los apalean. Y si no, que lo digan a Corea del Norte. Ya son puros esclavos, sin poder ni pensar, no pueden pensar. Tiene que reírse cuando el dictador diga que se ríe, aplaudir cuando quieran que aplaude, sonreír o ponerse serio o a la guerra y suicidarse antes de volver. O sea, no son ya ni esclavos, esos son muñecos que los mueven ya y viven todos con miedo hasta su muerte. Pero la liberación de la humanidad está ya en las mismas puertas. Estamos viviendo en unos días, como dice en la Sagrada Escritura, en que ya Dios va a intervenir, porque esa oración que hemos pedido en el Padre Nuestro, los cristianos genuinos, los que creemos en el reino de Dios, lo que cuando Cristo Jesucristo, por ejemplo, cuando estuvo en la tierra, no era un hombre normal, era la primera creación de Dios en los cielos. Los cielos es otra dimensión. La gente tiene un concepto equivocado de los cielos, nubes de algodón y angelitos con un arpa. Y no, ese es un misticismo de las religiones de paganas, de santos y santones y cara de plata y Jesucristo medio moribundo y llorando, todo. Eso son mentiras. Mentiras. El cielo es una dimensión. Vivimos en muchas dimensiones. Los humanos es otra dimensión. Los insectos otra dimensión. Las aves son otra dimensión. Cada uno vive en otro mundo, en el mismo planeta, pero con otro concepto de lo que es la vida. No va a comparar un pájaro con una persona. Pájaros hacen sus nidos, hacen sus polluelos, sus parejas. Tienen otro instinto. Y no va a comparar un pájaro con un hipopótamo. Entonces nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces estamos viviendo aquí, en esta dimensión, donde Dios ha creado árboles, que ha creado frutos, ha creado el sol, la luna, la estrella, el amor, la familia, la alegría, el tener la capacidad de tocar instrumentos musicales, de crear cosas, crear aparatos para volar, crear viajeros del tiempo, crear cosas para como humanos tener un futuro óptimo de felicidad, de que cada mañana que te levantes, ni guerra, ni atrocidades, ni matanzas, ni pobreza, sino que te levantes, mires el sol, abras la ventana, te rías con la familia, venga a desayunar, y todos contando historias y contando chistes, salgan con los amigos, al trabajo, un trabajo interesante que le gusta a uno. Cuántos trabajos maravillosos, y nuestra labor será cuidar de los animales, las aves, los peces, que es por la cual hizo Dios a los seres humanos, cuidar de las demás creaciones, de animales, aves y peces de la tierra. Esto ya se acerca. Y Jesucristo dijo muchas veces que pasarían cosas que sería señal de que ya nos acercamos al fin del sistema satánico. Jesucristo dijo que pasarían guerras, pasarían atrocidades, pestes, el COVID, enfermedades, medios, el clima, o sea, muchas situaciones que se han juntado que crean una desolación en la humanidad. Pero esto, para mucha gente da miedo. Cada vez vamos a peor, la guerra, que si la bomba atómica, que si tal, el clima, que hay ya invasión de extranjeros, que vienen y tal, ya el miedo, ya, ¿qué es esto? Ya no hay orden, ya no hay justicia. No, esto es señal de que estos demonios, ángeles caídos, usted no lo puede ver, aunque un demonio puede materializarse, son entes inteligentes, digamos, energía inteligente, por llamarlo de alguna manera, y pueden convertirse en un hombre. Se hicieron hombres cuando el tiempo de Noé y tuvieron gigantes, hicieron relaciones sexuales con mujeres y tuvieron gigantes, los nepelín, monstruos, y crearon otras cosas.
Usted no puede crearse también una mujer, puede crearse un avión, puede crear lo que quiera. O sea, usted ve un avión sí, no, pero a lo mejor es un ángel que ha creado un avión para extraviar a la gente de alguna manera o atemorizar a la gente. Cuando estas cosas están pasando, y están pasando cada día más, la gente tiene miedo, es lógico, ¿no? Es oye, pero bueno, esto cualquier día aparece por aquí en Alemania y reclama el Putin, el muro de Berlín y la DDR otra vez, es nuestro, porque el militar ha estado ahí con la bota y tendrá conflicto porque le da igual, un perturbamental le da igual, que si el mundo en guerra, mejor para él, porque quiere alargarlo, 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 porque sabe que en el momento que diga stop y Rusia y todo diga paz, no hay más guerra, ¡pum! Sabe que su presidencia ya... Y luego no solo irá a un tribunal de justicia, a la fuerza le llevarán, como el caso de, por decir alguien, del general Maduro, perdón, el dictador este Maduro, como se llame, que ha hecho tantas atrocidades que ya le esperan, y no se va a escapar. Y el Putin tampoco. Y entonces lo que quiere es alargar, alargar, liar una y otra guerra para que se alargue. Porque en el momento que diga stop, ya no hay más guerra. Y entonces los mismos rusos van a decir, venga, que se lo lleven. Y votarán otro personaje competente para Rusia y será otro. Y entonces vendrán todos los cargos de todos los crímenes, atrocidades, robos, estafas, crímenes de guerra hacia él. Y de aquí no saldrá. O le ejecutarán sencillamente los tribunales de justicia, como pasó con el proceso de Nuremberg contra los nazis en el año 1945-46. Eso es lo que teme. Y como lo teme, sabe que le viene pues una guerra y mañana otra y mañana bombardea París. Y da igual. El caso es que se alargue. Y liar a la gente, no, no, que esto, que... Y encima dice que han provocado a Rusia. Son ellos inocentes, que todos lo provocan. Sí. Esto está pasando ahora y para mucha gente da miedo. Yo lo entiendo, la humanidad, pues, joder, pero esto cuando va a acabar, mira si el loco este tira. No sé, le voy a decir una cosa, no tengan miedo. Aunque pudiera, y digamos, opción a tocar el botoncito desde la casa, que está mirando el botón todo el día, no haría nada, ninguna bomba atómica nuclear, jamás. Porque Dios también controla. Igual que le dije al principio, un ángel eliminó a 185.000 asirios que querían destruir a Israel. Ahora tienen unos millones de ángeles. Y si alguien estúpido intentara tocar el botoncito, desaparecía la mano y él se fulminaría. Dios no va a dejar que un perturbamental malvado destruya millones de vidas o la creación entera. No va. Hay un interesante relato, por ejemplo, que es del... Yo aprecio mucho al señor Trump. El presidente Trump me cae bien porque es simpático el tío y valiente. O sea, el tío defiende a su país. Su lema es mejorando por encima Norteamérica. Bueno, está bien, bueno, pues el tío prospera Norteamérica. El imperio norteamericano ha sido de ganadores siempre, ha sido el que salvó y liberó a Alemania del Tercer Reich. O sea, muriendo en aquella mañana terrible de Normandía, miles de jóvenes norteamericanos murieron, pero son héroes. Volverán en la resurrección todos. Dios ha prometido resurrección de justo, como también de injusto. Pero salvaron naciones que estaban en esclavitud. Entonces, hay un relato del señor Trump que me hace gracia, digo, porque que le cae bien a todo el mundo. Tienen enemigos políticos, pero bueno, es lógico, ¿no? Eso es un ajedrez, a ver quién da jaque mate, ¿no? Pero en fin, la gente en mayoría tiene, yo no soy americano, pero me cae bien ese tío, me ha caído bien el Trump porque es un tío vivarachero, un tío de carácter, hago esto y todo el mundo le teme. No porque sea un dictador, porque sabe que, como diga, voy a por ti, voy a por ti. Y no, ahora pregunten cómo está el dictador no quiero decirlo, no sé si será esto lícito, está de Venezuela el Maduro. Está temblando todos los días. Y ya le dice me hace gracia, el señor Trump, señor presidente, por favor, mire usted, yo le respeto mucho. Está que no duerme, porque te ha dicho Trump, vamos a por ti, que mira, te vamos a apañar el cuerpo. En una cárcel norteamericana no salen más, nunca. Bueno, pero lo que estaba diciendo, que un relato del presidente Trump de hace algunos años, ¿no? Fue de verdad, ¿no?
dice que siempre tenía el dictador de Corea del Norte, el Kim Jong ese de la nariz, que llamaba a todo el mundo por el teléfono y le daba el mensaje, o sea, como él pensaba que todo el mundo es como los pobres jóvenes de Corea del Norte, los tiene esclavos a toda una nación. Y entonces llamaba a cualquiera, que tengo aquí el botón y cuidado, amenazando a todo el mundo. Y llamó a la Casa Blanca al presidente Trump y le dijo, mire, señor Trump, que tengo aquí en mi despacho el botón y yo... y le respondió al señor Trump, sí, sí, tú tienes el botón allí, pero el tuyo no funciona y yo tengo otro botón, pero el mío sí funciona, ¿entiendes? Y respondió al final, el Putin, no, ¿cómo se llama el Putin? El Kim Jong dice, ¿cómo nos ha contestado este hombre así? Estaba acostumbrado a que todo el mundo, sí, sí, bueno, no haga nada. Y el señor está diciendo, sí, y lo tiene. Y digo una cosa, que si Corea del Norte apretara, o Putin, no funcionaba. Y hay relatos, incluso filmaciones, de que ha sido una bomba atómica hacia cierto país y ha venido de la nada un proyectil, como digamos un proyectil, un instrumento, ha tocado la cabeza de la bomba y ha quedado hermano, desactivada. No harán nada. Lo que está pasando ahora es que ya se acerca ese gobierno. Es como, he puesto un ejemplo, por ejemplo, cuando la Alemania nace al final, ¿qué pasó? Que todos los responsables huyeron, ¿eh? Se suicidaron, porque eran cobardes. Heinrich Himmler, suicidado. Goering, suicidado. Goebbels, suicidado. Hitler, suicidado. Todos suicidados, pero huyendo y dejando al país matándose unos a otros en Alemania y él huido hacia Sudamérica. Pero la mayoría de responsables suicidados. O sea, cobardes, dicen, prefiero suicidarme a que me metan en Nuremberg y después a la cárcel. Pues de por vida, claro. Y ahora este terminará, recordad mis palabras, mal, porque sabe que ya no tiene futuro, ni aquí, ni allá, ni en ningún sitio. Y que en un momento determinado, cuando digan a Rusia, no, este chico que se vaya, y votarán a otro. Y aunque lo intente eliminar al próximo, no podrá, porque ya le tienen bajo la mira todo el mundo. Y nadie le tiene, ni misma Rusia le tiene ningún afecto de nada, sino que se vaya. Como le pasa con Maduro, que se vaya. Y sabe que ya Maduro está temblando y le dice al Trump, señor presidente, mire usted, yo le respeto mucho, me calla. Y como si fuera tonto, y ya le dice, sí, pero ya de momento las embarcaciones con la cocaína están siendo fulminadas. Así que sigue. Hay un texto en la Biblia muy animador, como Jesucristo, que habló de estas cosas, de la guerra, del fin, del sistema satánico, tal, de que pasarían cosas, que son señales, que la gente lo está viendo, bueno, ¿qué pasa en la tierra? ¿Dónde vamos a parar? Pero son señales de que ese, porque lo que pasó, he puesto ejemplo cuando, por ejemplo, poner el ejemplo muy conocido de Alemania al final de la guerra 45 y tal, pues que hacía los dictadores huir todo. ¿Y qué decía? Que la población para defender la madre patria. Y ya digo, si Hitler no tenía, era austríaco, no era alemán. O la madre patria. Y entonces que todos los niños a la calle con palos y pobre gente, que lo mismo que hace el Putin, lo mismo que hacen todos, con un palo, y como hace Maduro, a viejos, ancianos, con una escoba y un palo a luchar contra América, de enfermos mentales. Y entonces salían a la calle, mandaba a toda la población, pero él huido. Pero él huyendo. Nada, eso el cuento del cadáver de Berlín. ¿Dónde está el cadáver de Hitler? ¿El cadáver de Braun? ¿Dónde está el cadáver de Martin Bormann? ¿De Mengele? ¿Dónde están? No hay ningún cadáver. Están todos huidos a Sudamérica. De hecho, hay colonias de nazis en Uruguay, Paraguay, en Brasil, que son los que huyeron todos. Masas de gente. Con el apoyo y ayuda del Vaticano. No lo olviden. El concordato Estado y religión. Jesucristo dijo unas palabras alentadoras para las personas que tienen recelo de lo que está pasando y ahora qué, dónde vamos a parar. Y esto no, es señal. Mira, es señal de que esto ya está. El reino de Dios. Una persona que se denomine cristiano habrá orado muchas veces el Padre Nuestro. Venga tu reino, a Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, tu gobierno, que venga, le estás pidiendo que venga tu gobierno y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo primero que hace Dios es eliminar el mal, a los malvados. Y luego el reino, traer paz, seguridad.
alegría, salud y viviremos para siempre, sin enfermar, sin morir nunca más. Ese gobierno lo puede hacer. Los demás, por muy buenos que sean, democráticos, que son buenos, no pueden hacer más de lo que está de sus manos, pero pueden hacer paz, que haya prosperidad, que haya justicia, que no haya más guerras y que la gente vaya a sus sitios, a sus escuelas, a los niños, a estudiar carreras. Tal. Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25. Fíjese que habla de Jesucristo en ese capítulo de las guerras, la peste, enfermedades, que serían señales de que ya el reino de Dios ya viene, para que todo el mundo las vea, diga, algo está pasando. Dice Jesucristo, capítulo 21 de Lucas, versículo 25. También habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y su agitación. Y en el versículo 28, capítulo 25, no, 21, versículo 28, otro versículo después, ¿qué dice cuando todo esto esté pasando? Y ya está pasando. Pero al comenzar a suceder estas cosas, escribe Jesucristo, Lucas capítulo 21, versículo 28. Mas al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. ¿Qué es la liberación de la humanidad? Liberación de animales, aves, peces, liberación de la creación entera. Y porque todos los malvados, demonios humanos, desaparecerán. Recuerden aquel texto en la Biblia de un ángel en una noche 185.000 así muertos. ¿Qué va a durar los malvados cuando Dios ya traiga aquí millones de ángeles? Pues que en unas horas no quedará ni escombro, no quedará nada. Quedarán las personas justas, las que han esperado que ese gobierno haga justicia. Es como ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo normal que está pasando, que Ucrania pues es un país, digamos, justo, pacífico, gente de otra índole al sistema comunista ruso, tal, que es un país que próspero además, que quiere su libertad, quiere lo que es un país, la prosperidad de la nación, que todos los países democráticos le han ayudado y le siguen ayudando. Eso es lo justo. Ven a la persona indefensa y ayudan a la indefensa, exponiéndose a ellos, no solamente económicamente, sino de una manera, pues, militarmente o como sea, para que se defienda de las agresiones de un malvado. Así que Dios hará lo mismo, Dios hace lo mismo. Dios conoce los corazones y mucha gente y los gobiernos justos serán premiados también. Porque dice la Biblia que los gobiernos, hablo de los gobiernos justos, justo quiere decir que son pacíficos, no, un gobierno bruto y demoníaco. Los gobiernos son puestos por Dios en sus posiciones relativas, dice en Romanos capítulo 11, por lo cual si alguien se opone al gobierno de Dios, se recibirá castigo para sí mismo. Y ahora Rusia recibirá castigo, Corea del Norte recibirá castigo y otros países recibirán castigo. Al comenzar a suceder estas cosas, recuerden las palabras de Jesucristo, levántese erguidos, escribe ahí, Lucas, levántese erguidos, que sí. Es como, por ejemplo, cuando los campos, por poner un ejemplo, campos de exterminio de los nazis, pobre gente, judíos, no judíos, testigos de Jehová, disidentes de gobierno, o parapléjicos, o enfermos, como sea, los eliminaban a millones, con el apoyo del Vaticano. No decía nada, pero recibía, como hace la Iglesia ortodoxa, mucho dinerito de regalos, como están recibiendo ahora todavía. Pero aquella pobre gente sufría, moría, niños y niñas, gaseados, todo. En aquellos tiempos, cuando al final de la guerra, cuando todos los miserables huyeron, los responsables huyeron, los que pudieron atrapar, los norteamericanos, muy bien, a Nuremberg. Y allí, vale, colgados, fuera. Y se suicidó Goering en el Funk y Heinrich Himmler en su casa, cobardemente, antes de ir a la cárcel. Sí. Pues aquellos, un detalle final interesante de este tema, que aquellos pobres, tanto judíos como no judíos, te digo, que en los campos de exterminio, son en toda Alemania y fuera de Alemania, en Dachau y en otros sitios, había muchos que eran testigos de Jehová, cristianos genuinos, que no querían ir a la guerra, no a la guerra de ninguna manera. Yo no tengo, a mí tengo yo, pobre gente que viene al revés. El gobierno democrático está ayudando a ucranianos, ayudando incluso a rusos que vienen, que se rinden. No. Y bienvenidos, venga, nada, no pasa nada. Le dan trabajo, le dan de comer. Eso hace un gobierno justo, democrático. Eso.
Y quiere decir en los campos de exterminio, recuerdo que su historia, ¿no? Que cuando los pobres ya al final, antes de huir, venga, los campos de exterminio en trenes y en un barco y que se hunda el barco, venga, para que no queden pruebas de nada. O sea, todos a un barco. Los gaseaban primero, en muchos casos a millones, y luego en un barco, venga, que se hunda y todos los cadáveres. ¿Sí? Cuando vengan los aliados, que ya estaban los americanos en las mismas puertas, dice que no vean nada. No van campo de exterminio, pero a lo mejor no queda nada. No, pues los aviones norteamericanos, me acuerdo que ya de desembarco en Normandía y tal, para animar a los volaban sobre los campos de exterminio al final, ¿eh? Cuando ya desembarcaron en Normandía, Norteamérica con Inglaterra, con los países aliados, para liberar a Alemania. ¿Eh? Dice que volaban los aviones, pilotos antiguos aquellos, sobre los campos de exterminio. Y los pobres gente allí, que bueno, que pensaban, habían oído que ya viene la liberación, que ya viene, que los americanos ya daban alguna información, que están ahí, vienen hacia aquí a liberarnos. Y todos muy contentos, los niños, las mujeres, los hombres, ya vienen, los querían eliminar de hambre y de palizas y de aquella brutalidad asquerosa. Entonces, cuando volaban los aviones sobre los campos de exterminio, los aviones pilotos norteamericanos hacían esa señal que se mira, saludos, volaban sobre los campos y hacían ese es un saludo militar, quiero decir, de los aviones de caza norteamericanos hasta el día de hoy, que vuelan sobre el campo, miran a la gente y hasta el avión, como diciendo, venga, saludo, vamos decía, vamos a liberarlos, que ya estamos aquí. Y todo el mundo gritaba de emoción y los liberaron. Los dieron de comer a todos los prisioneros, los vistieron, los curaron de sus enfermedades. Y empezó la paz en Alemania y en el mundo entero. Ahora va a pasar semejante. Vendrá una paz para el mundo entero. Pero los responsables, los malvados, no tendrán paz nunca. Le vendrá como a todos los que hicieron los crímenes en los campos de exterminio. ¿Cómo murieron? O se suicidaron o en Nuremberg los suicidaron, los colgaron. ¿Y cómo crees que van a terminar esto? ¿Diferente? Pues posiblemente mucho peor. Así que recuerden las palabras de Jesucristo, como dijo, mas al suceder estas cosas, al comenzar, levanten seguido, como diciendo, es como he dicho el ejemplo de los campos de exterminio, ¿no? Que estaban los pobres gente, los judíos esqueléticos, todos sin comer, a palizas y maltratados como si fueran animales, peor todavía. Que cuando veían volar los aviones lloraban los judíos, todo el mundo, mira, bien, y saludaban. Y los pilotos volaban por el campo, como diciendo, venga, que ya estamos. Y claro, los liberaron a todos, los dieron de comer, los dieron ropa, medicamentos, casas, dinero, beneficios. Y liberaron a millones. Y ahora Dios lo va a hacer lo mismo con la humanidad entera. Los malvados, poco futuro tienen. Como comúnmente se dice el dicho, los miserables, ya le quedan pocos cortes de pelo. La liberación de la humanidad se acerca.